Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Bueno, para empezar, situémonos en 1981. La industria discográfica británica entró en un pánico absoluto. Un pánico casi histérico, la verdad. ¿Totalmente? O sea, lanzaron una de las campañas publicitarias más agresivas de la historia, básicamente para aterrorizar a la gente y evitar que copiaran música en sus casas. Sí, el famoso logotipo de la calavera. Ese mismo. El logo era contundente, una calavera pirata con las tibias cruzadas. Pero, y este es el detalle, el cráneo era la silueta de un cassette. El eslogan: grabar en casa está matando a la música. Lo cual es ilógico, ¿no? Es francamente fascinante, porque décadas más tarde, esa misma calavera exacta, sin cambiarle nada, se convirtió en el símbolo de The Pirate Bay, o sea, el sitio de descargas ilegales más grande de Internet. Y la ironía no termina ahí, porque la campaña en sí misma funcionó como un gigantesco tutorial gratuito. ¿Un tutorial? Claro. Le recordó a millones de personas que efectivamente podían ir a la tienda, comprar una cinta virgen y copiar el álbum de sus amigos sin pagarle un solo centavo a las discográficas. ¡Wow! Un tiro por la culata espectacular. Es el momento exacto en que un pequeño trozo de plástico desencadenó la primera gran crisis de la piratería musical. Y por eso nuestra inmersión de hoy es tan especial. Ok, vamos a desempacar esto, porque hoy vamos a analizar la historia de ese trozo de plástico, el nacimiento, la dramática caída y la francamente inexplicable resurrección del cassette compacto. Sí, que es un tema que genera unas pasiones increíbles. Exacto. Para quienes nos escuchan, hemos reunido una montaña de fuentes. Estamos hablando de documentos históricos, foros de Reddit increíblemente intensos donde audiófilos se lanzan insultos virtuales. Como en los subreddits de Audiophile o Cassette Culture. Sí, esos mismos. También revisamos revistas especializadas, videos virales de restauración en YouTube y reportes actuales de los fabricantes. Porque nuestra misión hoy es entender cómo un formato que, seamos honestos, nació sonando bastante mal, cambió la cultura global. ¿Y por qué diablos hay gente hoy en día comprándolos de nuevo en la era del streaming infinito? Entonces, para empezar, ¿de dónde salió realmente esta idea? Porque asumo que no fue un invento accidental. No fue accidental, pero sí nació de la pura frustración. O sea, tenemos que ir a principios de la década de 1960. Ajá, 60. Exacto. El departamento de desarrollo de Philips en Bélgica estaba a cargo de un ingeniero llamado Lou Ottens. En ese momento, si alguien quería grabar audio en casa, la única opción seria era el magnetófono de carrete abierto. Las famosas máquinas reel-to-reel. Esas mismas. Y el problema fundamental era la fricción de uso. O sea, eran dificilísimas de operar. Eran equipos del tamaño de una maleta grande, pesados, carísimos, y requerían enhebrar la cinta magnética manualmente a través de los cabezales y rodillos, todo con muchísimo cuidado. Ottens detestaba profundamente esta incomodidad. O sea, la barrera de entrada era altísima. No era algo que cualquiera pudiera usar casualmente para, no sé, poner música de fondo mientras cocinaba. En absoluto. Requería dedicación y casi conocimientos técnicos. Ottens quería un cartucho cerrado, algo que cualquiera pudiera simplemente deslizar en una máquina sin tener que tocar la cinta jamás. Una idea revolucionaria para la época. Y tenía una obsesión tan grande con la portabilidad que, fíjate, antes de diseñar los engranajes internos, talló un bloque de madera para establecer el tamaño exacto del formato. Espera, ¿un bloque de madera? Sí, un bloque de madera. Quería que cupiera exactamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Es una locura pensar que las dimensiones de un estándar tecnológico global, algo que dominó décadas de música, se decidieron básicamente por el sastre que hizo la chaqueta de un ingeniero belga. Totalmente. Y hay un detalle sobre ese bloque de madera que la historia casi olvida, pero que encontramos en nuestras fuentes documentales. Resulta que Ottens perdió ese prototipo de madera original años después. No me digas que lo tiró a la basura. Peor, lo usó como cuña, o sea, como una calza de emergencia para sostener el gato hidráulico de su automóvil mientras cambiaba un neumático desinflado al costado de una carretera. ¡Qué barbaridad! Simplemente lo dejó ahí, olvidado en el asfalto. Un caos absoluto, pero con mucho encanto para la historia técnica de la humanidad. Ahora,
Tener el formato es una cosa, pero lograr que todo el mundo lo use es otra, ¿no? Porque entiendo que había otros formatos compitiendo en ese momento. Había varios, claro. Grundig tenía su propio cartucho y más tarde estaban los enormes cartuchos de 8 pistas en los autos. Uy, sí, los de 8 pistas. Pero Philips hizo un movimiento maestro en 1965, fuertemente impulsado por la presión de Sony, por cierto. ¿Qué hicieron? En lugar de patentar el cassette y cobrar regalías abusivas a cada fabricante que quisiera construir reproductores, Philips decidió regalar la licencia. Fue completamente gratis a nivel mundial. Es como si hubieran inventado el código abierto antes de que existiera el Internet. O sea, regalando la patente para dominar el mundo. Básicamente dijeron, tomen el diseño, construyan lo que quieran, pero hagamos de esto el estándar universal. ¿Y funcionó? La única condición innegociable era que todos los fabricantes debían respetar rigurosamente las especificaciones de tamaño y velocidad de la cinta. Y bueno, esa estrategia aplastó a la competencia. Definitivamente. Pero hay que hacer una pausa aquí. Lo fascinante aquí es que hay un malentendido enorme sobre el casete original. A ver, cuéntame. Cuando salió al mercado, no era para música. Espera, si no era para música, ¿qué grababa la gente? Dictados de voz. Ah, claro. Notas de oficina. Entrevistas. La velocidad de la cinta era muy lenta, justamente para ahorrar espacio. Lo que significaba que la calidad de sonido era atroz, francamente. Me imagino. No tenía casi respuesta en las frecuencias altas. Los agudos simplemente no existían. Y el ruido de fondo, ese famoso siseo de la cinta, ahogaba cualquier detalle sutil. Claro, ese shh constante de fondo. Exacto. Fue la ingeniería química y electrónica de los años 70 lo que finalmente lo transformó en un formato de alta fidelidad para la música. Y ahí es donde entran las famosas etiquetas, ¿no? Porque recuerdo que las cintas de los 80s y 90s venían con etiquetas que decían tipo 2 o tipo 4. ¿Qué diferencia real hacía eso? Porque, siempre asumí que era solo marketing para cobrarte el cassette más caro. No era marketing en absoluto. Era pura ciencia de materiales. ¿En serio? Sí. Mira, la cinta magnética original usaba óxido de hierro. Pero luego, los ingenieros descubrieron que usando dióxido de cromo, que son las famosas cintas tipo 2, Ajá. o incluso usando partículas de metal puro en las tipo 4, la cinta podía retener mucha más energía magnética. Esto permitía grabar frecuencias agudas muchísimo más nítidas. Y luego llegó la magia de los laboratorios Dolby, me imagino. Exactamente. Ah, el famoso botón de Dolby Noise Reduction. Recuerdo que al apretarlo en la grabadora, el siseo desaparecía mágicamente. Pero a veces también la música sonaba como si estuviera debajo del agua. ¿Cómo funcionaba eso realmente a nivel técnico? Pues el sistema Dolby B, que fue el más común en las casas, es fascinante. Básicamente, cuando el audio entraba a la grabadora para registrarse en la cinta virgen, el sistema identificaba las frecuencias altas suaves. Que son justamente las que se pierden en el siseo de la cinta. Exacto. Y lo que hacía era subirles el volumen artificialmente antes de grabarlas. Las exageraba. Luego, al reproducir la cinta, el equipo aplicaba el proceso inverso. Bajaba el volumen general de esas mismas frecuencias altas. ¡Oh, ya entiendo! Al bajarlas al nivel original, también hundía el ruido del siseo de la cinta hacia la inaudibilidad. ¡Wow! Es un truco de ilusionismo acústico. O sea, comprimir al entrar y expandir al salir. Literalmente. Y una vez que solucionaron el problema del sonido, el cassette estaba listo para salir de la oficina y tomarse el mundo. Y aquí es donde la historia cultural se vuelve gigantesca, porque en 1979 llega el Sony Walkman. Y el Walkman altera la relación de la humanidad con la música para siempre. Totalmente. Por primera vez, el oyente no tenía que estar sentado frente a un mueble estéreo gigante en la sala de su casa. La música se separó del entorno físico. Y de pronto, la gente que caminaba por la calle tenía su propia banda sonora personal en los oídos. Pero creo que el mayor impacto sociocultural no fue solo el acto de escuchar, sino de crear. Me refiero al mixtape. Oh, sí, el mixtape. O sea, las cintas vírgenes cambiaron la dinámica de poder.
El oyente pasaba de aceptar pasivamente el álbum que la discografía le imponía, con ese orden de canciones preestablecido, a convertirse en un curador activo. Es un cambio de paradigma gigante. El mixtape era el lenguaje del amor adolescente. Era la lista de reproducción meticulosa para un viaje largo en auto con amigos. Y más allá del romance o los viajes, fue una herramienta fundamental de creación y distribución para géneros enteros. Claro, el nacimiento de escenas musicales. Si revisamos la historia del hip hop en el Bronx durante los años 70, antes de que los grandes sellos discográficos prestaran atención, la música circulaba gracias a cintas vírgenes. Cintas que se grababan directamente de los mezcladores de los DJs. En las fiestas callejeras, exacto, la gente copiaba y compartía esas cintas de mano en mano. Y nuestras fuentes históricas también documentan un impacto político muy profundo. Muy profundo, ¿sí? En países bajo dictaduras en los años 70 y 80, el cassette se convirtió en un medio de resistencia fenomenal. Al ser pequeño, fácil de esconder, barato y sobre todo replicable en cualquier grabadora casera, se utilizaba para contrabandear cosas. Noticias censuradas, por ejemplo. Noticias, discursos políticos o música que estaba directamente prohibida por el régimen. Es decir, fue una tecnología que democratizó la distribución de información a una escala que las autoridades simplemente no podían controlar. Lo cual nos lleva de vuelta a ese pánico terrible de la industria del que hablábamos al inicio. Aclaro, la calavera. Cuando marcas como Amstrad, con Alan Sugar a la cabeza, popularizaron los equipos estéreo con doble casetera de alta velocidad, bueno, la industria fonográfica vio cómo su monopolio sobre la distribución musical se desmoronaba por completo. Claro, porque cualquiera podía ir a la biblioteca, pedir un vinilo prestado y hacer 5 copias en cassette en la doble casetera para repartir a sus amigos en una sola tarde. Exactamente. Y la rebelión de los artistas contra esa campaña publicitaria de la calavera fue fantástica. Hay una anécdota en nuestras fuentes sobre la banda punk Dead Kennedys que ilustra esto perfecto. Esa anécdota es buenísima. Ellos lanzaron un EP en cassette y dejaron un lado entero de la cinta completamente en blanco. Y en la etiqueta imprimieron, cito textual: "Grabar en casa está matando las ganancias de la industria discográfica. Dejamos este lado en blanco para que puedas ayudar". Una genialidad absoluta. Una burla directa al corazón de su modelo de negocios. Esperen, entonces la industria musical gastó una fortuna en una campaña que irónicamente sirvió como un tutorial para recordarles a los oyentes que podían copiar música gratis. Tal cual. Fue un gol en contra histórico. Increíble. Sin embargo, aunque el formato vendía cientos de millones de unidades y dominaba la cultura, albergaba las semillas de su propia destrucción. La caída. Sí. La muerte del cassette no llegó por juicios de derechos de autor, ni campañas de miedo. Llegó por las implacables leyes de la física y la constante fricción mecánica. Y cualquiera que haya vivido en esa época conoce esta tragedia íntimamente. O sea, había un terror paralizante al escuchar ese ruido mecánico ahogado en el estéreo del auto. Ese crujido espantoso. Presionar el botón de expulsar con pánico y ver que la máquina se había comido la cinta. Sacar el cartucho y ver metros de cinta magnética arrugada, enredada en los rodillos. Y luego tratar de salvarla dándole vueltas con un lápiz hexagonal Bic. El ritual del lápiz, sí. Todos pasamos por ahí. Y eso sin mencionar el tedio infernal de tener que adivinar y rebobinar a ciegas durante minutos solo para encontrar el inicio de la pista número 4. Todo eso era consecuencia directa de ser un soporte de fricción mecánica constante. Pero, a nivel microscópico, el verdadero talón de Aquiles del cassette, lo que desesperaba a los puristas del audio en su momento, era un problema técnico conocido como el error de Azimuth. He visto este término debatido interminablemente en los foros de Reddit que revisamos. Pero, ¿qué es exactamente el Azimuth y por qué arruina el sonido de esa manera tan catastrófica? A ver, para entenderlo, hay que visualizar que la cinta dentro del cassette se mueve muy lento, a solo 1 pulgada y 7 octavos por segundo. Lentísimo. Y las pistas estereomagnéticas grabadas en esa cinta son de fracciones de milímetro de ancho. Son minúsculas. Entonces, el azimuth es el ángulo preciso entre el cabezal de metal que lee la cinta en el reproductor y la cinta misma. ¿Y cómo deben estar alineados? Deben estar perfectamente perpendiculares, a 90 grados exactos. ¿Y qué pasa si el reproductor recibe un golpe o lo dejas caer y ese cabezal se inclina un poquito? Ahí radica el desastre.
Imagínate intentar escanear el código de barras de un producto en el supermercado, pero el láser del escáner está inclinado en diagonal. Las líneas negras y los espacios blancos se mezclan todos en la lectura. Exacto. En la cinta magnética, si el cabezal se desalinea apenas 6 minutos de arco, que es una fracción microscópica verdaderamente invisible al ojo, comienza a leer múltiples pistas minúsculas a la vez. Claro. El resultado es que las frecuencias altas, como los platillos de la batería o las voces agudas, se embarran por completo. El sonido se vuelve opaco, sordo y muerto. Esa es una imagen visual muy clara, lo del láser inclinado y que todo se vuelva un borrón. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la misma naturaleza portátil del cassette, el hecho de que era normal llevarlo tirado en el bolsillo, lanzarlo al asiento del auto o exponerlo al calor del sol, garantizaba que su precisión mecánica se fuera degradando constantemente. Es que era inevitable. Y esto explica perfectamente por qué la llegada del compact disc, el CD, fue vista casi como una salvación divina en los años 80. Es que el CD eliminó toda esa fricción de golpe. La lectura era óptica, mediante un láser que jamás tocaba el disco físicamente. Cero desgaste. Cero desgaste. Un silencio de fondo sepulcral, sin ningún siseo molesto. Y lo más impactante para los consumidores de la época, la capacidad de saltar instantáneamente a la pista número 7 con presionar un solo botón. Fue el asesino perfecto en el hogar. Y luego, a finales de los 90, el formato MP3 y los primeros reproductores digitales ejecutaron el golpe final en la calle. Sí, el MP3 ya no tenía rival en portabilidad. Ofrecían una portabilidad extrema sin tener que cargar bolsillos llenos de cajas de plástico que además se rompían si las mirabas geo. Para mediados de los 2000, la industria automotriz dejó de incluir caseteras y la producción masiva colapsó mundialmente. El formato se convirtió, a los ojos del mundo entero, en basura electrónica. Lo cual nos lleva al núcleo del debate moderno. Si el cassette era tan mecánicamente inestable, tan propenso a enredarse y destruirse, y fue superado de forma tan absoluta y objetiva por la tecnología digital, ¿por qué los foros de Internet están ardiendo con debates sobre su calidad de sonido hoy en día? Es una paradoja fascinante. Exactamente. Al sumergirnos en subreddits como Rowdiophile o RC Cassette Culture, la intensidad de las discusiones es asombrosa, con usuarios literalmente lanzándose insultos sobre gráficos de respuesta de frecuencia. Hay dos bandos muy marcados. Tienes por un lado a puristas ingenieros de foros como Audio Science Review, publicando tablas y mediciones matemáticas para demostrar que el cassette es basura objetiva. Citan mucho este problema del que hablan, el wow and flutter. El lloro y trémolo en español. Exacto, que son las variaciones de velocidad del motorcito que hacen que el tono de la música desafine, que suene inestable. Para este bando científico, decir que un cassette suena bien es, literalmente, ignorar las leyes de la física básica. Es que, desde una perspectiva puramente métrica, el bando de los ingenieros tiene la razón absoluta. O sea, el audio digital de un CD o un archivo sin compresión tiene un rango dinámico inmenso. Claro. Tiene distorsión cero y una velocidad de reproducción matemáticamente perfecta que no varía jamás. Pero seamos honestos. Cuando alguien dice en Internet que su cassette suena mejor que un CD, no están simplemente confundiendo la nostalgia romántica con la verdadera calidad de audio. Digo, hay que ser justos con el otro bando, porque los melómanos y defensores de lo analógico contraatacan con una pasión feroz en esas mismas revistas y blogs. Sí, defienden el formato a muerte. Y sus argumentos no se basan en mediciones de laboratorio. Hablan de que la cinta tiene un alma. Argumentan que los archivos digitales suenan estériles, fríos, casi clínicos, como, no sé, la iluminación blanca de un quirófano. Una descripción muy poética. Mientras que afirman que la cinta magnética ofrece un sonido cálido y humano. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay algo de ciencia detrás de esta idea del alma analógica? ¿O es simplemente una alucinación colectiva impulsada por la nostalgia de nuestra juventud? Pues, si conectamos esto con el panorama general, te diré que sí hay una base científica muy real. Pero el término que usan en los foros es el equivocado. ¿A qué te refieres? El debate suele estancarse porque no hablan el mismo idioma. No es que el cassette ofrezca mayor fidelidad a la grabación original del estudio. Eso es falso. Lo que los melómanos están amando y lo que sus oídos perciben como agradable
Es un tipo específico de distorsión, un fenómeno llamado saturación analógica. A ver. Expliquemos eso un poco más para nuestra audiencia, que no todos somos ingenieros de sonido. Muy fuerte al grabarse e intenta sobrepasar el límite magnético que la cinta física puede registrar, la cinta no colapsa creando un ruido digital áspero y cortante. Como cuando saturas un micrófono en lo digital, que suena horripilante y te rompe los oídos. Exactamente. La cinta no hace eso. En cambio, comprime el sonido de manera natural y genera algo llamado armónicos impares, armónicos de tercer orden. O sea, es como el equivalente sonoro de aplicarle un filtro vintage a Instagram a una fotografía moderna. Esa es la analogía perfecta para entenderlo. Claro, si tomamos una foto con un teléfono súper moderno en resolución 4K, es como el formato digital de audio. Perfecta, clínica, 100% precisa en cada píxel. Demasiado precisa, a veces. Exacto, porque esa precisión brutal a veces te muestra cada poro, cada imperfección de la piel y cada mínimo defecto de la luz, resultando en una imagen que no es muy halagadora. Muestra la realidad cruda. El cassette, por el contrario, actúa como ese filtro cálido de Instagram. Difumina los bordes duros de las frecuencias agudas, empasta un poquito los graves y hace que el conjunto suene más cohesionado. Más amable. Más amable y perdonador al oído humano, sí. Entonces, no es que les guste la fidelidad del formato, están enamorados de su color. Es una distinción crucial, o sea, el formato añade una firma sonora, un carácter que el cerebro humano interpreta como nostálgico y agradable. Pero el gran problema, y aquí es donde las cosas se complican hoy, surge cuando este renovado amor por el sonido vintage choca frontalmente con la dura realidad de la tecnología de hardware actual. Uy, sí. Porque si alguien sale hoy a comprar un reproductor de cassette nuevecito de caja, para experimentar ese filtro cálido, se va a encontrar con una verdadera crisis industrial. Y esto lo vemos súper documentado en los análisis de creadores de YouTube especializados, gente como Beast Life, o en las reseñas de equipos modernos como el reproductor FiiO CP13 en los blogs de audio. O sea, en los años 80 existían maravillas absolutas de la ingeniería, como la grabadora Nakamichi Dragon. Uf, la Nakamichi Dragon. Una leyenda absoluta. Un equipo legendario. Tenía micromotores adentro para corregir el ángulo del azimut de forma automática mientras la cinta avanzaba. Era literalmente tecnología espacial aplicada al entretenimiento casero de la sala de estar. Sí, pero esas fábricas de micromotores de altísima precisión cerraron o cambiaron de rubro hacia otras tecnologías hace décadas. Ya no existen. Ya no existe la cadena de suministro global para construir esos mecanismos complejos. Hoy en día, casi cualquier reproductor nuevo en el mercado, sin importar la marca, utiliza clones plásticos de bajísimo costo. Basados en un antiguo mecanismo chino, ¿no? Sí, basados en unos mecanismos llamados Tanashin. Y según los análisis técnicos que revisamos para esta inmersión, estos clones modernos tienen niveles de inestabilidad superiores al 0.20%, a veces llegan al 0.30%. Lo cual es inaceptable para la alta fidelidad. Totalmente. Y para quienes nos escuchan y no leen tablas de audio a diario, esto significa que si grabas el sonido sostenido de un piano, un acorde largo, al reproducirlo en estas máquinas modernas, sonará literalmente desafinado. Como si el piano estuviera debajo del agua y la cinta se estuviera estirando y encogiendo. Exacto. Además de que los motores Mudéramos, al no tener blindaje magnético adecuado, meten interferencias eléctricas estáticas directamente al canal de audio. Por lo que llegamos a una conclusión técnica ineludible. Ajá. Cuando un usuario afirma en redes sociales que el cassette que acaba de reproducir en un equipo portátil fabricado este año suena mejor que un formato digital de alta resolución, está, francamente, confundiendo la experiencia estética y el ritual retro con la verdadera fidelidad de reproducción. Están disfrutando la vibra, no la precisión. Exacto. Y sin embargo, a pesar de todo esto, las ventas siguen subiendo a un ritmo impresionante. Los reportes de la industria que consultamos muestran incrementos proyectados impresionantes hacia 2025, crecimientos del 200%. Se venden cientos de miles de cassettes anuales. Son cifras reales, no es un mercado nicho ya.
Vemos a artistas gigantes de la industria mainstream, como Taylor Swift o Billie Eilish, lanzando ediciones especiales en casete sus álbumes, y sus seguidores agotan el inventario mundial en cuestión de horas. Así que, si el hardware nuevo es deficiente, como ya establecimos, y el sonido no es objetivamente superior, ¿qué motor psicológico está impulsando esta resurrección masiva en plena era dominada por el algoritmo? El impulso proviene de un cambio de paradigma generacional muy profundo. O sea, las nuevas audiencias, particularmente la generación Z, no están evaluando la cinta magnética bajo métricas de laboratorio como lo hacían los ingenieros en 1985. Claro, no les importan los gráficos de frecuencia. Para esta generación, el valor supremo reside en la tangibilidad. Se ha convertido la música, en las últimas 2 décadas, en algo invisible, un flujo constante, algorítmico e infinito de datos en aplicaciones móviles. Algo que no puedes tocar. Exacto. El cassette es la antítesis directa de esa abstracción digital. Exige tocar un objeto físico, mirar un arte impreso en un cartón diminuto, manipularlo y, lo más importante de todo, exige atención plena. Aquí es donde se pone realmente interesante. Es la fricción deliberada del formato. Para escuchar un cassette hoy, se requiere sacar la caja de la repisa, abrir el frágil estuche acrílico con cuidado, insertar la cinta en la máquina haciendo presión mecánica real. Apretar unos botones que hacen un clac pesado. Ese clac definitivo. Y luego comprometerse con la escucha. No existe un algoritmo aquí que salte mágicamente al siguiente éxito a los 15 segundos porque detectó que te aburriste. No puedes saltar canciones fácilmente. El formato obliga a quien escucha a detener el ritmo frenético del mundo moderno y experimentar el álbum completo, lado A y luego lado B, en el orden exacto en que el artista lo concibió originalmente. Devuelve una intencionalidad casi sagrada a la acción de escuchar música. Y es precisamente esta fricción, combinada con el bajísimo costo de producción, la que ha creado un ecosistema floreciente para la música independiente actual. Sí, las bandas indie aman el cassette. Plataformas de venta directa como Bandcamp han democratizado muchísimo la distribución física. Si un grupo de garaje emergente quiere prensar 1000 discos de vinilo hoy en día, necesita una inversión inicial de miles de dólares y enfrentar meses de retrasos en las fábricas. Es inaccesible para una banda que recién empieza. Pero comprar un lote de cintas vírgenes, grabar el álbum en tiempo real en la consola de la sala de ensayo, imprimir portadas en la impresora de la casa y venderlos directamente en la mesa de mercancía del concierto por una fracción del precio, es totalmente viable. Es una economía robusta del hazlo tú mismo. Impulsada enteramente por la vieja cinta magnética. Y no podemos dejar de lado el papel monumental que juegan plataformas como YouTube en mantener viva la infraestructura de todo este formato. O sea, hay creadores inmensamente populares como Tech Moan, que exploran equipos y formatos antiguos con un detalle altísimo, o canales dedicados a la pura reparación técnica como Mendit Mark. Esos videos de reparación son fascinantes. En esos videos se documenta el arduo proceso de restaurar hardware que todos daban por muerto. Es hipnótico ver cómo utilizan unas pinzas de relojero finísimas para extraer correas de goma de 30 años que con el tiempo se han derretido literalmente adentro de la máquina. Sí, se convierten en una especie de alquitrán negro. Un alquitrán pegajoso que atasca todos los engranajes. Y estos canales educan a una nueva audiencia sobre cómo desarmar, limpiar con alcohol isopropílico y reparar estas máquinas para darles una segunda vida. Es un esfuerzo de conservación cultural increíble en Internet. Un esfuerzo de conservación que, sorprendentemente, también cuenta con apoyo industrial a pequeña escala en la actualidad. ¿Ah, sí? Todavía se fabrican cintas vírgenes reales. Sí, existen fábricas químicas con décadas de legado como la gente de Recording the Masters o RTM en Francia, que nunca pagaron sus maquinarias pesadas. ¡Qué maravilla! Siguen elaborando cintas magnéticas totalmente nuevas y de formulación moderna, la serie Fox, por ejemplo, para abastecer esta enorme demanda actual. A pesar de los defectos inherentes, del tedioso rebobinado con lápiz y los ocasionales enredos fatales que destruyen la cinta, el medio físico ha demostrado una resiliencia asombrosa. Se niega obstinadamente a morir. Literalmente. Entonces, si unimos todos estos elementos, desde el pequeño bloque de madera tallado por Lou Ottens allá en Bélgica, pasando por la agresiva campaña de la calavera antipiratería en los 80s, hasta llegar a los acalorados debates técnicos de Reddit y la profunda necesidad táctil de una generación nacida puramente en lo digital,
Creo que esto nos enseña una lección fundamental sobre la relación entre humanidad y tecnología. Así es. El avance de la tecnología nunca es una marcha perfecta y en línea recta hacia la eficiencia clínica, fría y sin fricción. El análisis demuestra que el cassette nunca volverá a ser el estándar industrial dominante de la música. Y sus defensores saben perfectamente que no necesita hacerlo. Claro, no compite con Spotify. Para nada. Su valor intrínseco en esta década no es competir en conveniencia o inmediatez, sino ofrecer un refugio físico. Un refugio imperfecto y real frente a la inmensa volatilidad y abstracción del consumo digital moderno. A veces, la tecnología que sobre el papel resulta ser la más avanzada o matemáticamente perfecta, como el audio digital, no es necesariamente la que genera la conexión emocional más fuerte en el ser humano. Los píxeles perfectos no siempre capturan el sentimiento genuino de un recuerdo. Es que el ritual físico, con todo y su siseo constante de fondo, sigue importando profundamente. Porque resuena con nuestra propia naturaleza imperfecta. Somos criaturas análogas, al fin y al cabo, intentando encontrar anclajes tangibles en un mundo cada vez más virtual y efímero. Y para concluir nuestra exploración de hoy, y esto es algo que me voló la cabeza al prepararlo, nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo final. Algo en lo que pueden reflexionar a solas la próxima vez que reproduzcan una lista de canciones en la nube. Un escenario distópico, pero posible. Vivimos en una era donde confiamos toda nuestra herencia cultural a servidores remotos, alquilando el acceso a inmensas bibliotecas musicales por una tarifa de suscripción mensual. Pero la infraestructura digital es frágil y los acuerdos corporativos son efímeros. Mucho más frágiles de lo que pensamos. En un futuro lejano, cuando las actuales plataformas de streaming se declaren en bancarrota, cuando los servidores gigantescos apaguen sus luces para siempre, o simplemente cuando laberínticas disputas de derechos de autor hagan que miles de álbumes de artistas independientes simplemente se evaporen de la red de un día para otro. Es un escenario de amnesia cultural masiva que los archivistas modernos toman muy, muy en serio. Exactamente. Y bajo ese escenario de apagón global de servidores, existe la posibilidad inmensa, y poéticamente irónica, por cierto, de que esos frágiles y defectuosos rectángulos de plástico, repletos de ruido de fondo y propensos a enredarse, esos que hoy acumulan polvo pacíficamente en nuestras estanterías, Sí, los cassettes. se conviertan en la única evidencia arqueológica tangible que sobreviva de toda la música independiente de nuestra época. ¡Wow! Quizás, al final de todo el recorrido tecnológico, la imperfección física sea lo único verdaderamente capaz de resistir el implacable olvido digital. Y bueno, con esa imagen en mente nos despedimos por hoy. Sigan escuchando, sigan cuestionando la tecnología que los rodea y nos encontramos en la próxima inmersión.